¿Quieres hablar de familia? La voz de Tony temblaba, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. La familia no abandona a sus padres al borde del camino como si fueran muebles rotos. La familia no intercambia amor por conveniencia. Sus hijos se quedaron paralizados en un silencio atónito, atrapados entre la culpa y la codicia. Mientras Rose colocaba 3 sobresencillos sobre la mesa. Dentro de cada uno había un billete de $1. Los ojos cansados de Tony ardían con una fuerza que no habían visto en años. $1, $1, dijo fríamente, porque eso es exactamente lo que creías que valíamos. La sala quedó en silencio, el peso de la traición aplastaba el aire. Lo que siguió no solo rompería lazos de sangre, sino que construiría algo mucho más grande que la riqueza, un legado de amor y dignidad. Rose Harper estaba sentada en el borde de su desgastado sofá floral, retorciendo las manos mientras las voces de sus hijos se alzaban y chocaban en el comedor. La casa Harper, antes llena de olores a asados dominicales, de risas infantiles, ahora temblaba bajo el peso de acusaciones, facturas y resentimiento. Miró a su esposo, Anthony Tony, a todos los que lo conocían. Sus hombros se hundieron, su cabello canoso rayaba sus ojos apagados por el dolor en el pecho que parecía no irse nunca. Habían capeado tormentas antes de que la pobreza y la enfermedad los azotaran, pero nada se sentía tan agudo y cruel como la tormenta que se avecinaba dentro de su propia casa. Mamá, papá, esto no puede continuar. La voz de Samantha resonó desde la otra habitación. Era la mayor, práctica, hasta la exageración. Sus palabras fueron cortantes como un cirujano cortando carne. No podemos seguir pagando todo. Las facturas médicas, las recetas, la compra. Nos está agotando. Robert Bobby golpeó la mesa con la palma de la mano. Actúas como si fueras solo tú quien los lleva. El mes pasado pagué $2,000 para la cita de cardiología de papá, y Brandon ha estado cubriendo los servicios. Brandon se recostó en su silla, con los brazos cruzados y una expresión fría. Sí, pero aún no es suficiente. Míralos. Papá apenas puede caminar sin jadear. La artritis de mamá está empeorando. Esta casa se está cayendo a pedazos. Necesitan más cuidados de los que podemos darles. Más cuidados, susurró Rose en voz baja, con el pecho apretado. Quería hablar, pero la voz se le quebró en la garganta. Tony se obligó a levantarse, agarrándose al borde de la silla para mantener el equilibrio. Su voz, aunque débil, cargaba con el peso de un padre que intenta proteger su dignidad. Hijos, nunca pedimos limosna. Les dimos todo lo que teníamos. 3 trabajos, noches sin dormir, saltándonos comidas para que ustedes pudieran comer. Lo hicimos con gusto. ¿Y ahora quieres? No pudo terminar. La voz de Brandon fue como un cuchillo. Queremos ingresarte en un centro. Sunset Pine Senior Care tiene espacio. Es limpio, seguro y profesional. Tendrás enfermeras, comidas, todo lo que necesites. Rose finalmente recuperó la voz temblorosa. ¿Hablas de una residencia de ancianos? ¿De encerrarnos? ¿De tirarnos como basura? Samantha suspiró exasperada. No lo digas así. Estamos tratando de ser responsables. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No podemos seguir gastando dinero para cubrir todo por ustedes dos. Esta es la mejor opción. Bobby se miró las manos, evitando la mirada de sus padres. Por un instante, Rose pensó que podría defenderlas. Pero cuando finalmente habló, sus palabras delataron la misma fría lógica. No se trata de amor, papá. Se trata de sobrevivir. Nos estamos ahogando. El pecho de Tony se agitó. Se aferró a su camisa donde el dolor latía con más fuerza. Rose corrió a su lado, sujetándolo. «Es tu padre», gritó. «¿Cómo puedes decir eso delante de él?» El tono de Samantha se suavizó,
pero sus palabras se mantuvieron firmes. Lo hemos decidido. Mañana los llevaremos a ambos a Sunset Pines. Es definitivo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Rose miró fijamente a sus hijos, sus bebés que una vez se aferraron a sus faldas, que una vez rogaron por cuentos para dormir, que una vez prometieron que siempre la cuidarían. Escudriñó sus rostros en busca de una pizca del amor que les había infundido, pero todo lo que encontró fue cálculo, agotamiento e indiferencia. Esa noche, Rose permaneció despierta junto a Tony, escuchando su respiración agitada. Él le apretó la mano débilmente. Les dimos nuestras vidas, susurró, con la voz quebrada por la tristeza. Y ahora nos ven como facturas que pagar. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Siempre había creído que la familia era inquebrantable, que la sangre los uniría, pasara lo que pasara. Pero ahora sé. Preguntaba si la sangre significaba algo. La mañana llegó como un ladrón cruel. Samantha llegó con el Mercedes negro, su superficie pulida relucía bajo el sol de Arizona. Bobby y Brandon estaban junto al maletero, cargando 2 maletas destartaladas con las únicas pertenencias que sus padres podían llevarse. Rose quiso gritar para luchar, pero la mano de Tony sobre la suya la detuvo. Sus ojos, llenos de silenciosa derrota, le indicaron que ya no tenía fuerzas. Mientras conducían hacia Sunset Pines, el desierto se extendía interminable a su alrededor. Seco, caluroso, despiadado. Rose apretó la frente contra el frío cristal de la ventanilla, con la mente llena de recuerdos. Cumpleaños. Alrededor de esta misma mesa, mañanas de Navidad con papel de regalo roto esparcido por el suelo. Tony armaba bicicletas en el garaje. Todo ahora reducido a maletas en un maletero y niños ansiosos por liberarse de ellas. Cuando el coche finalmente se detuvo, la vista de los pinos al atardecer le dio un vuelco en el pecho. El edificio se alzaba gris y estéril, con las ventanas cubiertas por persianas y el leve olor a desinfectante ya le llegaba a la nariz. Dentro, los pasillos bullían de luces fluorescentes, sillas de ruedas y el zumbido de los televisores que repetían las emisiones a todo volumen. Nadie los miraba realmente. La enfermera Josephine los saludó con una sonrisa de ensayo. Bienvenidos a Sunset Pines. Los cuidaremos bien. Pero Rose no sintió consuelo, solo el agudo dolor de la traición. Sus hijos solo se quedaron el tiempo suficiente para firmar papeles. Brandon murmuró algo sobre una reunión que no podía perderse. Bobby prometió que se reportaría pronto. Samantha los abrazó brevemente, pero era un abrazo rígido y vacío, y luego se fueron. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Tony susurró, «Nos han abandonado». Rose le tomó la mano temblorosa, con el corazón roto. No sabía cuánto tiempo sobrevivirían allí. Pero una cosa era segura. Los hijos que habían criado con amor les habían dado la espalda. Sin embargo, en el fondo, una pequeña llama ardía. Un pensamiento que no se atrevía a expresar en voz alta. Tal vez el destino no había terminado con ellos. La vida en Sunset Pines Senior no se parecía en nada al folleto brillante que Samantha le había mostrado a Rose. Los pasillos olían a lejía y soledad. Las comidas eran bandejas insípidas y tibias que le recordaban a Rose más a prisiones que a consuelo. Las enfermeras iban y venían, educadas pero distantes. Sus sonrisas practicaban sus ojos, que ya se dirigían al siguiente paciente. Tony, antes orgulloso y fuerte, se marchitó más rápido de lo que Rose podía soportar. Su tos empeoró y su pecho se oprimió cada noche hasta que jadeaba. Ella rogó al personal que le prestara más atención, que le diera mejores medicamentos, pero las respuestas siempre eran las mismas. Lo investigaremos. Los días se convirtieron en semanas, y el dolor en los ojos de Tony le dijo que se daba por vencido. Una noche, mientras el sol de Arizona teñía el cielo del desierto de tonos naranjas y violetas,
Rose se sentó a su lado en la estrecha cama. Su mano temblaba en la de ella. «Se han olvidado de nosotros», susurró Tony. «Nuestros propios hijos después de todo». Rose intentó mantenerse fuerte, pero las lágrimas rodaban por sus mejillas. Aún podía ver a sus hijos de pequeños. Los primeros pasos de Samantha. La risa de Bobby mientras construía aviones de juguete. Los dedos regordetes de Brandon tirando de su vestido. ¿Cómo se había agriado ese amor hasta convertirse en esto? Esa noche, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, con el zumbido de las luces fluorescentes taladrándole la mente. Algo en su corazón gritaba que si se quedaban allí, Tony no sobreviviría el mes. Pensó en lo que habían sacrificado, en las promesas susurradas en las cunas y en las graduaciones escolares, y supo que no podía dejar que su historia terminara así. Al amanecer, Rose ayudó a Tony a vestirse en silencio. Su cuerpo estaba frágil, pero sus ojos brillaron con una última chispa de voluntad. De la mano, salieron por la puerta lateral. El aire del desierto era cortante y seco, les hería los pulmones, pero olía más a libertad que el antiséptico olor rancio de Sunset Pines. Caminaron kilómetros a cada paso de la batalla. Rose sostuvo a Tony lo mejor que pudo, mientras sus propias rodillas le gritaban por la artritis. Los autos pasaban a toda velocidad por la ruta estatal 87. Sus conductores, demasiado ocupados para notar a dos almas viejas que se tambaleaban al borde de la carretera. El polvo se les pegaba a la ropa. El sudor les empapaba la espalda. En un momento dado, Tony se desplomó sobre el arcén de grava. Sus labios palidecieron y su respiración se entrecortó. «Rose», jadeó. «Déjame. Sálvate». Ella se arrodilló a su lado, agarrándole la cara con ambas manos. «Ni se te ocurra decir eso, Anthony Harper. Hemos llegado hasta aquí juntos y seguiremos juntos hasta mi último aliento». Su voz desprendía una fuerza que ella desconocía. Lo incorporó poco a poco, negándose a rendirse. Entonces, como un milagro, un camión aminoró la marcha hasta detenerse. Un joven de unos 30 años salió de un salto, con expresión alarmada. «¿Están bien?», gritó por encima del rugido de los autos que pasaban. Rose casi se desplomó de alivio. «Por favor», suplicó. «Mi esposo no puede respirar. Necesitamos ayuda». El hombre se presentó como Jacob Ramírez Jaque, y sin dudarlo, levantó a Tony como si fuera su propio padre. «Sube a la camioneta», le instó. «Hay un hospital a solo 10 minutos de aquí». Rose se subió junto a su esposo, con lágrimas en los ojos mientras Jaque corría por la carretera. En el centro médico Desert Valley, las enfermeras llevaron a Tony a urgencias. Rose se sentó en la sala de espera, con el corazón latiendo con fuerza. Se preparó para lo peor. Pero cuando salió el médico, con el rostro sereno, sintió un primer atisbo de esperanza. «Lo estabilizamos», dijo el doctor Silver. «Pero qué bueno que lo trajeron ahora. Una hora más y podría haber sido demasiado tarde». Rose se volvió hacia Jaque, abrumada. «Le salvaste la vida». Jaque negó con la cabeza. «No, señora. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, pero no puedo dejar de pensar. ¿Qué hacían ustedes dos en la carretera con este calor?». Sus labios temblaron al decirle la verdad. Los niños que los habían abandonado, los estériles pasillos de Sunset Pines, el dolor de ser desechados como muebles rotos. Jaque apretó la mandíbula. La miró con ojos no llenos de lástima, sino de ira y compasión. «Eso no está bien. Nadie se merece eso. Mi esposa Emily y yo tenemos una habitación libre. Quédense con nosotros hasta que sepan qué hacer. No van a volver a ese lugar». Rose se quedó sin palabras. Quería negarse a insistir en que no podían imponerse. Pero la forma en que Jaque lo dijo, firme y resuelta, se sintió menos como una oferta y más como si el destino mismo le diera una segunda oportunidad. Cuando Tony fue liberado unos días después, los Harper siguieron a Jaque a casa. Emily los recibió con los brazos abiertos,
poniendo la mesa con estofado casero y pan de maíz. Por primera vez en meses, Rose probó comida hecha con cariño, no con deber. Lily, su hija pequeña, Ellen, se subió al regazo de Rose como si la conociera de toda la vida. Esa noche, mientras Tony dormía profundamente en una cama limpia, Rose se sentó junto a la ventana y susurró una oración de gratitud. Quizás la sangre los había abandonado. Pero el amor, había regresado a sus vidas a través de desconocidos que los trataban como familia. Y entonces, justo cuando la vida volvía a la normalidad, el destino reveló su giro más impactante. Llegó una carta gruesa y oficial con el nombre de Sebastián Reed estampado en la parte superior. Era de un bufete de abogados, y dentro había un contenido que apenas podía comprender. Tony era el legítimo heredero de una herencia perdida hace mucho tiempo, valuada en millones de dólares, cuya existencia sus hijos ni siquiera sabían. La herencia finalmente había sido rastreada y ahora les pertenecía. Las manos de Rose temblaron al leerla en voz alta. Los ojos de Tony se abrieron de par en par, boquiabiertos. Habían pasado de abandonados y olvidados a poseer una fortuna que podría cambiarlo todo. Pero Rose no pensaba en el dinero. Pensaba en los rostros de sus hijos. ¿Qué harían al descubrirlo? ¿Volverían arrastrándose, pidiendo perdón? ¿Verían signos de dólar en lugar de a los padres a quienes habían abandonado? El sol del desierto se puso en el horizonte y Rose se dio cuenta de que la verdadera prueba de la familia estaba a punto de comenzar. Gracias por ver la carta. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que los hijos de los Harper volverán cuando se enteren de la herencia? Si fueran Rose, ¿perdonarían a sus hijos o los dejarían fuera para siempre? Y sobre todo, ¿creen que la verdadera familia se define por la sangre o por el amor y la lealtad? La carta lo cambió todo. Rose y Tony estaban sentados a la mesa de la cocina de Jake y Emily, mirando fijamente el grueso sobre, con los documentos legales desplegados como un sueño imposible. Millones de dólares, propiedades por todo el estado, acciones y cuentas cuidadosamente rastreadas hasta el tío abuelo de Tony, Sebastián Reed, quien no había dejado herederos directos. Los Harper, olvidados por sus propios hijos, de repente se encontraron en posesión de una fortuna. Rose tembló mientras volvía a meter los papeles en el sobre. Tony, susurró, tenemos más que suficiente ahora. Suficiente para cuidados, para consuelo, para lo que sea. Pero Tony no miraba el dinero. Sus ojos cansados miraban más allá de la ventana de la cocina, hacia el atardecer de Arizona. No quiero consuelo, Rose, dijo en voz baja. Quiero un propósito. Si el dinero es todo lo que nos queda, usémoslo para algo que importe. Antes de que Rose pudiera responder, ocurrió lo inevitable. Una semana después, un Mercedes negro se detuvo en la entrada de la casa de Jake y Emily. Samantha, Bobby y Brandon pasaron por delante, con rostros que eran una mezcla de culpa y cálculo. A Rose se le encogió el corazón al verlos, sus hijos, que no la habían llamado ni visitado desde que la dejó en Sunset Pines, ahora estaban frente a ella con sonrisas forzadas. Mamá, papá, Samantha dijo con dulzura, nos enteramos de la herencia. Lo sentimos mucho todo. Estábamos abrumados. No sabíamos lo que hacíamos. Bobby dio un paso al frente, con la mirada fija en la casa en lugar de en sus padres. ¿Por qué no vuelven con nosotros? Arreglaremos las cosas. Ahora nos encargaremos de ti. Brandon, siempre directo, iba al grano. Mira, fue un error dejarte allí, pero ahora podemos volver a ser una familia. Y ese dinero nos pertenece a todos. No. La mano de Rose tembló, pero se apoyó en el brazo de Tony. La mirada del anciano permanecía inmóvil. Había permanecido en silencio bastante tiempo. Ahora era su turno. ¿Quieres hablar de familia? La voz de Tony se quebró, pero tenía peso. La familia no abandona a sus padres al borde del camino como si fueran muebles rotos. La familia no cambia amor por conveniencia.
Nos dejaste morir, y ahora apareces con las manos extendidas. Samantha se estremeció. Bobby tensó la mandíbula. Brandon murmuró. Solo intentábamos sobrevivir. Las lágrimas de Rose se derramaron, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de claridad. Te rogamos tu amor, no tu dinero. Nos diste excusas. Y ahora quieres lo que crees que te pertenece. Pero no es así. Ya no. De una carpeta. Sobre la mesa, Rose sacó papeles recién firmados. Un nuevo testamento, un nuevo plan. Esta herencia será para quienes nos mostraron amor cuando no teníamos nada, declaró. Para Jake y Emily, quienes nos acogieron cuando nuestros propios hijos nos rechazaron. Para los ancianos olvidados de Sunset Pines, quienes aún esperan una visita que nunca llega. Vamos a construir algo hermoso, un lugar donde nadie sea abandonado como nosotros. Los niños se quedaron atónitos. No pueden hacer esto, espetó Brandon. Somos de su sangre. Tony se inclinó hacia adelante con voz firme. La sangre no es nada sin lealtad. Cada uno de ustedes recibirá exactamente lo que nos dio. Sacó 3 sobres de su bolsillo y los dejó caer sobre la mesa. Dentro, cada niño encontró un billete de $1. $1, dijo Tony. Porque ese es el valor que nos dieron. Nada. El rostro de Samantha se sonrojó de vergüenza. Bobby bajó la cabeza y Brandon corrió hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, ladró antes de cerrarla de golpe. Pero Rose y Tony no sintieron arrepentimiento, solo alivio. Los meses siguientes se convirtieron en un renacimiento. Con la ayuda de Jake y Emily, Rose y Tony invirtieron su herencia en la construcción del hogar Harper, una residencia para ancianos abandonados. No era una residencia estéril, sino un refugio cálido y soleado, lleno de jardines, música y las risas de los niños que venían de visita. Rose cocinaba en la cocina con Emily, preparando pasteles y sopas para los residentes que no habían probado la comida casera en años. Tony, a pesar de su fragilidad física, encontraba alegría en ser mentor de jóvenes voluntarios, contándoles historias de su juventud y recordándoles el valor de la familia. La noticia se corrió rápidamente. Las familias que habían dejado de lado a sus mayores observaban avergonzadas cómo esos mismos ancianos prosperaban bajo el techo de los Harper, y muchos acudieron en busca de perdón, aunque no todos lo recibieron. En cuanto a Samantha, Bobby y Brandon, se distanciaron, pues la culpa les pesaba demasiado. Samantha intentó visitarlos una vez, parándose torpemente en la entrada de la casa de los Harper, pero Rose negó suavemente con la cabeza. El perdón no son palabras, son acciones. Hasta que aprendas que no tenemos nada más que decir. Con el tiempo, el cuerpo de Tony se debilitó, pero su espíritu permaneció inquebrantable. Una tarde tranquila, mientras el cielo del desierto se tornaba púrpura y dorado, se sentó en el jardín rodeado de rosas plantadas por la propia Rose. Le apretó la mano y susurró, «Ahora puedo irme en paz porque convertimos la traición en amor y porque sé que nunca estarás sola». Falleció con una sonrisa, su último aliento se mezcló con el aroma de las flores. Rose lloró profundamente, pero no estaba rota. Con Jake, Emily y la comunidad que habían construido, persiguió su sueño. A menudo les decía a los residentes, la sangre puede decepcionarlos, pero el amor elegido libremente es más fuerte que la sangre. Años después, las risas de los niños resonaban por los pasillos del hogar Harper mientras las familias se reunían, las heridas sanaban y la dignidad se restauraba para aquellos que habían sido abandonados. Rose, frágil pero radiante, estaba sentada en una mecedora rodeada de amigos, con el corazón lleno. Había perdido mucho, pero había ganado una familia no unida por la sangre, sino por la compasión. Y así, al final, lo que comenzó como un abandono en una carretera solitaria se convirtió en un legado de esperanza. Los Harper demuestran que el amor, cuando se elige, es más poderoso que la traición, que la dignidad se puede recuperar y que incluso en las traiciones más crueles de la vida, la bondad puede triunfar. Gracias por vernos.
Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y tú, querido espectador?